Mientras mejor se orienta un ser humano dentro de su medio, más difícilmente recibirá de las cosas o sucesos que hay en él la impresión de lo ominoso. Sigmund Freud. Antes de comenzar con el contenido del video, ¿alguna vez has escuchado ruidos extraños? ¿Tienes sueños que no llegas a comprender? ¿Se mueven las cosas del lugar? ¿O incluso le temes a la oscuridad? No te alarmes. Para intentar calificar el estado emocional y los efectos que los acontecimientos recientes nos han despertado, es que te estás enfrentando a un avistamiento de lo siniestro, o de otro modo lo ominoso, pero no del modo que crees. Lo ominoso pertenece al orden de lo terrorífico, de lo excitante, la angustia y el horror. Para profundizar en este concepto debemos saber que en el año de 1919 se publica por primera vez el ensayo Lo siniestro, o lo ominoso según sea la traducción de la editorial que lo publique, escrito por el famoso psicoanalista Sigmund Freud, en donde se cataloga algunas situaciones que ha sufrido un extrañamiento, es decir, que de lo familiar y conocido se ha tornado extraño y desconcertante acontecimiento. Al inicio del ensayo, Freud hace hincapié que su área del psicoanálisis, la estética, no se define como bello, sino como una doctrina de las cualidades de nuestro sentir, puesto que en esta área no hay noción alguna de los sentimientos que constituye a la estética. Con esta postura nos da a entender que si bien no es un especialista del tema, hay relaciones o tópicos que se entrelazan con la psique del ser humano como el porqué de sus temores o la raíz de estos. Por lo tanto, su ensayo es una investigación en la que indaga estos sucesos extraños. ¿Qué es lo ominoso? En su ensayo plantea la etimología de esta palabra, de la que se derivan diversos significados dependiendo del lenguaje o traducción. Sin embargo, su origen viene del alemán Unheimlich, aterrador, que es lo opuesto a heimlich, que se podría traducir como lo íntimo, y se infiere a algo terrorífico porque no es concebido ni familiar. Por lo tanto, lo que no es novedoso se vuelve fácilmente terrorífico o omnisciente. Freud nos advierte que el vocablo no es unívoco, por tanto está abierto a múltiples interpretaciones. El sentimiento de lo ominoso. Para desarrollar esta reflexión, Freud elige un ejemplo del psiquiatra alemán Ernest Jessen, con el que menciona la manifestación de la locura, el efecto de la incertidumbre intelectual denominada la duda del carácter animado o inerte. La semejanza de lo inerte con lo vivo llega demasiado lejos. La psique de cada elemento de estudio parte del conocimiento que tenemos sobre los procesos anímicos patológicos que podría explicar el empeño defensivo que proyecta para el yo como algo ajeno. Por otro lado, también se menciona la superstición como forma más ominosa y difundida por la angustia ante el mal desconocido, como la brujería, hechizos, amuletos, signos desconocidos, etc., a lo que actualmente conocemos como esotérico. El análisis de los casos de lo ominoso nos ha reconducido a la antigua concepción del mundo del animismo, que se caracterizaba por llenar el universo. Por ejemplo, Nathaliel, personaje de Hoffmann, experimentó lo siniestro en la infancia al escuchar el relato del hombre de arena. Así nosotros creemos reconocer las figuras terroríficas de la infancia en las aterradoras imágenes que las películas o la televisión no se cansan de explotar. Así que Sigmund Freud concluye que la soledad, el silencio y la oscuridad podemos decir que son los factores a los que se anudó la angustia infantil en la mayoría de los adultos y aún no está extinguida por completo.
La investigación psicoanalítica ha abordado en otro lugar el problema planteado. El mundo se nos ha tornando Hugenblich, poblado, el mundo se nos ha poblado. Ahora, ¿por qué el ominoso tiene que ver con Alan Edgar Poe? Precisamente porque su obra se caracteriza por la perplejidad de aquellas cosas que parecían familiares y que posteriormente se muestran como sospechosas y provocan un gran espanto, aspectos que del lado narrativo se centran en los efectos psicológicos del horror y el terror, y por utilizar un lenguaje muy descriptivo. Antes de que Sigmund Freud indagara sobre lo ominoso, Poe ya era un experto en describir lo misterioso, lo sobrenatural y el horror. De la vasta obra de Allan Poe, hay 3 cuentos que curiosamente tocan los 3 temas que Freud habla en su ensayo: el horror, la superstición del mal de ojo y el doble, que popularmente se conoce como Doppelganger, que también etimológicamente proviene del alemán. Primer cuento: La máscara de la muerte roja. Se caracteriza por la ambientación gótica de la Edad Media durante la Peste Negra en Italia, bajo el reinado del príncipe Próspero, que se refugió en una abadía junto con su corte para escapar de la muerte roja, cuyo terror arrasa en el exterior. Hay 3 aspectos escabrosos que sufren un extrañamiento por los asesinatos despiadados de la máscara roja, en las que en el ensayo de Freud habla. El sentimiento del ominoso. Exige una indagación estética de las habitaciones que hay en la abadía, abriendo así las puertas a la duda. Otro aspecto es la repetición de un acontecimiento, en este caso el reloj que marca la hora con un sonido estruendoso y todos a su alrededor se quedan quietos, así que lo interpretaría como una metáfora de que marca la hora de tu muerte. Segunda historia: El corazón delator. Un narrador abre la historia dirigiéndose al lector en la que defiende su cordura, de haber matado a un hombre anciano. Su motivación no fue el deseo de dinero, sino más bien del miedo que le producía su ojo de color negro del anciano, desencadenando una serie de hechos abominables por parte del protagonista. Aquí podemos analizar diversos aspectos como la paranoia y el deterioro mental. Se fija en el ojo de buitre del anciano. Reduce a su víctima con el tenue color de sus ojos y lo transforma en una obsesión que equivoca al ver el ojo el yo del anciano, una parte intrínseca de su identidad que no puede ser aislada del mundo perverso en el que el narrador lo imagina. Tercer cuento. Finalmente aquí, en el cuento de William Wilson, trata puramente un asunto del examen de realidad material del ominoso del doble, en la que se narra la vida de William Wilson, un joven que hereda el carácter temperamental y egoísta de su familia, denominándose esclavo de circunstancias más allá del alcance del control humano, y que durante su juventud aparece otro chico con el mismo nombre, parecido a él y nacido el mismo día. Compite con este muchacho, pero él le supera fácilmente. Finalmente, en un baile en Roma, William arrastra a su doble a una pelea y lo apuñala. Tras la acción de William, aparece un enorme espejo en el que éste ve el rostro del fallecido. Freud alude que este recurso de duplicación es para defenderse del aniquilamiento en un correlato en un medio figurativo del lenguaje onírico, nacido del amor a sí mismo, aunque la obra pase lo contrario. He ahí lo ominoso del cuento, que sirve a la observación de autocrítica del personaje y desempeña el trabajo de la censura psíquica y se vuelve notoria para nuestra conciencia, como una conciencia moral, que es exactamente lo que ocurre en la obra. Así que concluyo que el terror produce en efecto en nosotros de placer, como menciona Freud, ya que a pesar de ser conocido lo hacemos de igual modo. Por ejemplo, ver las películas o leer novelas de terror, sabemos a qué nos podemos enfrentar, pero nos agrada lo que nos produce al estar expuestos a esos tópicos. Gracias por ver este video.
Hasta la próxima.